se convirtió en la ciudad con más contagios por coronavirus en el país. Con 11.900 casos, supera a Guayaquil, considerada el epicentro de la pandemia. El país en alerta ante la presencia de la flota pesquera china frente a la zona exclusiva insular del Ecuador, dice ministro de Defensa. Desde hoy rigen nuevas restricciones en 14 provincias por el aumento de contagios. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se pronuncia sobre las resoluciones del COE. Desmantelan un laboratorio clandestino de drogas localizado en la Amazonía ecuatoriana. Personal militar y policial estuvo a cargo del operativo. Las noticias en Televistazo con Denise Molina y Pedro Jiménez. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. El ministro de Defensa y la Armada Nacional señalan que Ecuador está en alerta ante la presencia de embarcaciones pesqueras que navegan cerca del archipiélago de Galápagos. Hola, Denise. ¿Qué tal, Pedro? Amigos, buenas tardes. Sin embargo, aclaran que los buques aún no han ingresado a la zona exclusiva económica insular del Ecuador. Andrea Báez nos cuenta que dentro del territorio marítimo existen varias especies protegidas en riesgo. Ecuador está en alerta ante la presencia de una flota numerosa de embarcaciones frente a las costas del archipiélago de Galápagos, zona exclusiva económica insular del Ecuador. Así lo mencionó el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien además recalcó que se ha desplegado todo un operativo aéreo y marítimo para vigilar a las embarcaciones, la mayoría chinas. Una zona económica exclusiva para el continente y una zona económica exclusiva para las Islas Galápagos. Entre la demarcación de las dos zonas existe un corredor. Ese corredor son aguas internacionales, sobre las cuales el Ecuador, como en todas las aguas internacionales, ningún país tiene jurisdicción. Ahí es donde se encuentra. En ningún momento se ha violentado, se ha incursionado, se ha penetrado o ha entrado un buque de la flota pesquera internacional en la zona económica exclusiva. En total son 260 embarcaciones que se encuentran pescando en la zona del corredor de aguas internacionales, la mayoría chinas. Lo que aún no han logrado determinar las autoridades es si son legales o no. No sabemos si son del Estado, si son particulares, son privados, eso ya es un asunto. Nosotros sabemos la identificación, pero no sabemos el origen, la conformación o la pertenencia. La alarma también se mantiene por parte del Ministerio del Ambiente ante la amenaza de varias especies que se encuentran dentro de las 40 millas de la reserva del archipiélago de Galápagos. Una de estas, el tiburón martillo. Nosotros es reservar para que no ingresen igual con la Armada barcos para que pesquen estas especies en sí, el tiburón martillo y otros tiburones más. Hay cientos de especies. Las autoridades también mencionaron que el día de mañana se incorporará a la fuerza de tarea de la Armada de Vigilancia el buque Hualcopo, el mismo que fue retenido en 2017 por pesca ilegal en el archipiélago. Ahora será parte del combate a esta actividad ilícita. Quito es el nuevo epicentro de la pandemia en el Ecuador. Los contagios superan en más de 100 a los casos que se reportan en Guayaquil desde que se inició la emergencia. Además, los sitios de atención dispuestos en los barrios lucen abarrotados de pacientes. Con Alex Ceballos revisemos los datos actualizados. Mucha atención que a partir de esta mañana Quito pasó a ser la ciudad con más contagios en el Ecuador, superando incluso a Guayaquil. La crítica situación de la capital ha obligado a instalar carpas de atención emergente, no solo fuera de los hospitales, sino también ahora en los centros de salud. Estas imágenes corresponden al dispensario de Chimbacalle. Lo mismo ocurre en Carapungo. Que haya un poquito más de atención en los centros de salud y que haya más esa amabilidad para los pacientes, porque nosotros no buscamos eso vino a nosotros. Las personas con síntomas de COVID-19 son valoradas y atendidas. Sin embargo, es difícil hacer una transferencia debido a que no existe disponibilidad en el sistema hospitalario. Este jueves Quito llegó a 11.900 contagios, superando a Guayaquil, que reporta hasta hoy 11.788, es decir, 112 casos más. El municipio de Quito también anunció la habilitación de 10 centros de atención en sectores considerados calientes.
Sí, ayer atendimos 109 pacientes. Fue el primer día de atención, sin embargo la concurrencia fue importante. Dentro de esos casos tuvimos el 90% de casos leves, un 3% de casos moderados y 7% de casos graves que tuvimos que trasladar a los establecimientos de salud. En la sala de espera del centro de atención instalado en la Unidad Educativa Municipal Calderón, llegaron decenas de pacientes en búsqueda de atención médica, entre ellos los miembros de una familia que se contagió con coronavirus. Alrededor de 15 personas, a partir de los 8 días comenzamos a tener lo que son los síntomas, pero por el motivo que no tenemos para hacernos la prueba por el valor que son 120 cada uno, hemos decidido venir, ya que mi hija tiene los síntomas de que no ha comido 3 días, mi hijo empezó así, tiene vómito, también tiene náuseas, no quiere comer. Esta es la larga fila que se registra en la Unidad Educativa Municipal Calderón, donde se instaló este centro de atención. Las autoridades reiteran su recomendación de utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento. Agradecemos a Alex por ese informe. Y en Pichincha no solo se registra un incremento acelerado de contagios de COVID-19, también los índices de letalidad están por encima de los registrados a nivel mundial por la pandemia. Carla Delgado nos amplía. El drama que trajo consigo el COVID-19 al país acelera por estos días las muertes, principalmente en la provincia de Pichincha. Solamente las defunciones que se inscriben en el registro civil dan cuenta de un aumento considerable de decesos. Por ejemplo, en 2019, cuando no había pandemia, de marzo a julio se registraron 5.304 defunciones, en tanto que en el mismo periodo, pero de este año, ya han fallecido 7.592 personas, es decir, 2.288 defunciones más. Tomando en cuenta que en las muertes que registra la entidad estatal, incluye decesos por COVID-19, sospechas del virus y otro tipo de muertes. Pero no solo las defunciones se han incrementado, sino también la tasa de letalidad, que registra un porcentaje preocupante en la provincia. El indicador de muertes por COVID-19 a nivel mundial es de 3.5%, mientras que en Pichincha la tasa de letalidad es de 6.5 a 7%. Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad Tecnológica Equinoccial, explica el porqué de este fenómeno. Y el indicador principal es el exceso de mortalidad y la capacidad del sistema de salud de atender. Si no tiene la capacidad de salud, vamos a tener que la mortalidad empieza a incrementar. Por eso es que tienes que tomar decisiones que, aunque sean difíciles, permiten dar un respiro al sistema sanitario. Comparados con el resto de países y con el resto de inclusive los países vecinos y lo que ocurrió en España, estamos haciendo lo que debemos hacer. Nuestras estadísticas de mortalidad son menores. Pero en el laboratorio de criminalística también el trabajo ha incrementado, sobre todo en las 3 últimas semanas. Criminalística ha recogido hasta el momento 166 cadáveres en el contexto de la pandemia. 120 de ellos han sido hombres y 46 son de sexo femenino. De esto nosotros tenemos el registro de 140 en domicilio, 22 vía pública y 4 intrahospitalarios. Eso mientras las cifras del Comité de Operaciones de Emergencia han reportado 653 muertes en Pichincha desde marzo pasado. Pausa y más adelante, en una intensa sesión, 5 de 6 consejeros de participación le piden a Cristian Cruz la renuncia a la presidencia. Además, revelaron documentos de irregularidades en la adquisición del carnet de discapacidad de Cruz. Continuamos con más información. El asambleísta Franco Romero, coordinador de la bancada de Acción Democrática BADI, se acogió al derecho al silencio. Este jueves fueron citados 5 legisladores para rendir su versión en la Fiscalía dentro de la investigación por el caso del Hospital de Pedernales, por el que está detenido el exasambleísta Daniel Mendoza y es procesado el legislador Eliseo Azuero. Paul Romero, desde la entidad en Quito, nos tiene un informe. En la Fiscalía General del Estado empezaron a rendir su versión libre y voluntaria los legisladores involucrados en la conversación entre el legislador Eliseo Azuero y el ex asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza. El primero en llegar a la Fiscalía fue el asambleísta Franco Romero de la provincia de El Oro, coordinador de la bancada de Acción Democrática Independiente BADI. Él no quiso hablar con la prensa y se acogió al derecho al silencio. La diligencia duró menos de 1 hora.
Absolutamente nada. Pero ¿qué fue lo que aportó? Luego fue el turno de Freddy Alarcón, asambleísta de la provincia de Sucumbíos. Según el legislador, él no ha participado en ningún acuerdo o negociación y menos, supuestamente, de haber recibido recursos. No tengo ninguna idea, yo estoy seguro de que lo que allí se menciona en ese supuesto audio no corresponde a mi persona y que la Fiscalía, luego de hacer su trabajo como tiene que ser, un trabajo de investigación, estoy seguro que determinará que no se trata de mi persona. También llegó a la diligencia Washington Paredes, asambleísta de la provincia de Galápagos. No quiso dar declaraciones a la prensa. La legisladora Rosa Verde Soto pidió diferimiento de su versión. Mientras tanto que Raúl Tello, asambleísta por la provincia de Pastaza, está citado para esta tarde a las 16 horas. Esta investigación está abierta aquí en la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada, tras la fallida construcción del Hospital de Pedernales. Mañana está convocada la ministra de Gobierno María Paula Romo y también el presidente de la Asamblea César Litardo, entre otros legisladores. Paul, gracias por ese reporte. Y a través de una carta, la asambleísta Guadalupe Salazar responde a los señalamientos por los presuntos cobros de diezmos en un distrito de salud en la ciudad de Guayaquil. Varias personas detallan que estas supuestas recaudaciones se habrían hecho a través de familiares y de funcionarios. Surgen nuevos testimonios sobre el presunto cobro de diezmos en una dirección distrital de Guayaquil por parte del círculo cercano a la asambleísta Guadalupe Salazar. Esta persona detalla que fue desvinculada hace 7 años de un centro de salud de dicho distrito, pero explica que durante su tiempo en esa plaza tuvo que entregar parte de su sueldo por presiones. Yo llevaba y se le entregaba, era la empleada, los $100. Lamentablemente callaba y créase lo que me dio una indignación. Dije, cuando me votaron, yo dije, hay un Dios arriba. Él se va a encargar de todo. Y mire, llegó la hora. Según la denuncia de otros funcionarios del ministerio, la presunta recaudación se realizaba a través de Guadalupe Cedeño, madre de la asambleísta Guadalupe Salazar. La legisladora es esposa de Luis Gutiérrez Casco, exdirector de ese mismo distrito y funcionario del Ministerio de Salud desde hace 13 años. Este jueves, la abogada de la legisladora Salazar envió una carta y responde que los hechos expuestos en el mal llamado informe, de no ser probados, tendrán que someterse a la ley, debido a que afectan el buen nombre y honra de la señora Guadalupe Cedeño. La carta también defiende la carrera del esposo de la legisladora dentro del Ministerio de Salud. Sin embargo, Salazar detalló vía telefónica que no dará declaraciones por el momento. El presidente del Consejo de Participación se aferra al cargo, pese a que 5 de los consejeros le piden su renuncia y que enfrente la investigación sobre las presuntas irregularidades en la obtención de su carnet, que avala que tendría el 81% de discapacidad auditiva y visual. Francisco Garcés siguió esta intensa sesión y nos cuenta los pormenores. Nuevos documentos complican la situación del presidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz, y llevaron a que 5 de los 7 miembros de ese organismo le pidan que renuncie a su cargo y enfrente con licencia a las investigaciones de la Fiscalía, de la Asamblea y del mismo Consejo relacionadas a las irregularidades en la obtención de su carnet de discapacidad. En una tensa sesión, la consejera María Fernanda Rivadeneira exhibió documentos con los que demostraría que Cruz se habría beneficiado de puntos en el concurso para integrar el Consejo por su carnet de discapacidad. También hizo relación a cuestionamientos ante el CONADIS, que en el año 2010 hizo la Fundación Vista para Todos por un supuesto certificado médico adulterado. La vocal Rivadeneira mostró certificaciones de que el presidente del Consejo se habría beneficiado de exoneraciones de impuestos y que pese a su discapacidad visual y auditiva del 81%, cuenta con una licencia de conducir profesional. Donde el país lo ha conocido, lo mentiroso, despiadado, desalmado, indignación y repudio es lo que ha generado a nivel nacional. Ese repudio que mucha gente dice que ya no quieren a esta institución. Por el bien de la institución, hágalo. No se aferre a uñas y dientes a la presidencia. Y aunque la consejera Iveda Estupiñán impugnó la presidencia, Cruz no dio trámite al pedido e hizo una larga exposición en la que compartió un video para desacreditar las acusaciones.
También mostró documentos de una indagación fiscal que fue archivada en el 2015 sobre falsificación de documentos en el mismo caso. Y al final anticipó que no acogería el pedido de renuncia. No es más que inconstitucional, ilegal, improcedente, violenta los derechos de la ciudadanía, violenta toda norma jurídica. Y por eso quiero yo invitarles a que los consejeros rechacen esta moción por ser inconstitucional, ilegal, ilegítima. Pero sus argumentos no convencieron. Aquí, en este Zoom, yo tengo minoría, pero afuera de lo virtual, en la vida real, yo tengo la certeza de que no soy minoría. Somos muchos los ecuatorianos que estamos solicitando la renuncia de Cristian Cruz. Ha perdido probidad, una vez más lo demuestra. No es ético haber dado uso de estos beneficios y haber sido beneficiado con las exoneraciones tributarias si a la par se tenía una licencia tipo E. Al final, Rivadeneira, Sofía Almeida, Ivette Estupiñán, Juan Dávalos y David Rosero aprobaron el pedido de renuncia y solo Francisco Bravo respaldó al presidente. Pero como ya había anunciado, Cruz desoyó el pedido. Vamos a dar un receso de 10 minutos, por favor, a partir de... Usted, ingeniero Cristian Cruz, respete el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Intentó retomar el control de la sesión, cortó el audio a las consejeras que se le opusieron y al final la transmisión se cortó y con ello la sesión se cerró. Los 20 sentenciados en el caso Sobornos fueron notificados con el fallo de apelación que ratificó la pena de 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, varios exfuncionarios de su gobierno y 9 empresarios. Con la notificación empiezan a correr los plazos para presentar el recurso de casación, que es el último que tienen antes de que se ejecute la condena. Varios abogados han adelantado que antes de la casación pedirán al tribunal que aclare o amplíe varios puntos de la sentencia. Esto no modifica los años de la pena, pero retrasa unos días el trámite. Más adelante en Televistazo, el personal de salud sigue siendo víctima del coronavirus. La Federación Médica cuestiona los protocolos que se siguen en los hospitales Centinela de Quito. Además, fotografías revelan cómo operaban los 2 falsos agentes de la DEA en sus negocios ilegales con la compra y venta de insumos médicos durante la pandemia en el país. Los ciudadanos extranjeros están detenidos. El COE Nacional modificó las restricciones en 14 provincias debido al incremento de casos de coronavirus. Se prohíben las reuniones de hasta 25 personas y se extiende el toque de queda. El irrespeto al distanciamiento, la desobediencia a las restricciones vehiculares y no usar mascarillas motivó al COE Nacional a adoptar nuevas medidas para los cantones en semáforo amarillo de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. En total, 14 provincias. Así lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esta prohibición que ya la teníamos para Quito, la vamos a ampliar. No solamente la prohibición de las reuniones, sino también un cambio en el horario del toque de queda, para que se ajusten a qué horario, al horario que hoy día tiene Quito, que son las 21 horas. En cuanto a Quito, el ministro Juan Carlos Ceballos señaló que pese a la crisis, la situación en la capital está bajo control. Comparados con el resto de países y con el resto de inclusive los países vecinos y lo que ocurrió en España, estamos haciendo lo que debemos hacer. Nuestras estadísticas de mortalidad son menores. En Cuenca, el Cabildo había solicitado que las restricciones sean más fuertes ante el incremento de casos de coronavirus y consideran que el COE Nacional ha hecho lo correcto. Hemos estado solicitando desde hace algún tiempo atrás precisamente la ampliación del toque de queda durante 2 horas adicionales, es decir, que ahora va a ser desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. 6 de cada 10 personas ya no cumplen el distanciamiento social. En el caso de la mascarilla, 1 de cada 4 personas no usa la mascarilla a partir de esa hora. Ahora los equipos médicos de la capital de la Azuay continuarán dándole seguimiento al avance de la enfermedad para luego determinar si es necesario incluso
tomar medidas más fuertes. Tendremos esa ventana de tiempo de unas 2 o 3 semanas para ver cómo está la situación y con base en eso, esperando que no se llegue a complicar, mantener el semáforo en amarillo. Si se llega a complicar, desafortunadamente, pero privilegiando la vida de los ciudadanos, podría ser una opción el regreso a rojo. Las autoridades locales y nacionales mantienen análisis pormenorizados de la evolución de los contagios de coronavirus y en función de ello se revisan constantemente las acciones a tomar. El personal de salud en Quito continúa siendo víctima del coronavirus. Decenas de médicos de hospitales centinelas del Ministerio de Salud y Seguro Social han muerto a causa de COVID-19. La Federación Médica Ecuatoriana cuestiona la calidad de las mascarillas que se están entregando a los profesionales. Cada vez son más los contagios entre el personal de salud que combate el COVID-19 en los hospitales centinelas del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, dice que en Quito esta semana fallecieron más galenos y un camillero. Sus compañeros escribieron en su casillero: descansa en paz, amigo, compañero de lucha y trabajo, siempre te recordaremos. Tenemos que lamentar el fallecimiento de alrededor de 130 médicos más menos, ¿no es cierto? Y le digo esto de más menos porque en esta semana mismo hemos tenido que lamentar el fallecimiento en Quito de 2 médicos. Carrasco cuestiona las medidas de bioseguridad que se están tomando en los hospitales. Y lo que han estado comprando y lo que han estado trayendo, además, muy escaso, además de mala calidad. Por ejemplo, son mascarillas que no tienen todas las condiciones técnicas. A esto se suma la denuncia de enfermeras que están frente a la pandemia. No se les ha hecho las pruebas PCR, no saben si están contagiadas. Difícilmente pueden pagarse estas pruebas que tienen un costo entre $120 y $130. En estos 2 meses no se han realizado pruebas a nadie del hospital y eso nos tiene preocupadas, porque no sabemos si estamos contagiados o asintomáticos o qué está pasando. En otros hospitales se han hecho pruebas rápidas al personal, pero con falsos negativos. La Federación Médica Ecuatoriana tramita varias denuncias. Luego le dieron otros negativos que había sido positivo, pero le dijeron que era negativo y le mandaron a la casa y le dijeron, vaya, no tiene ningún problema, y contagió a su padre y contagió a su hijo de casi 2 años de edad. Y así se suman las denuncias de los médicos y enfermeras a quienes se les llama los héroes sin capa, que luchan sin armamento. Anoche se desarrolló un nuevo operativo de control del toque de queda en las calles del sur de Quito. Agentes metropolitanos, militares y funcionarios de la municipalidad recorrieron sectores en los que encontraron, por ejemplo, a 2 personas en una moto y a un hombre de la tercera edad en un auto. En ambos casos se aplicaron sanciones por infringir las restricciones de movilidad. Autoridades afirman que desde el 17 de julio se han reforzado los controles y el próximo lunes se realizará una evaluación. Fotografías muestran cómo los ciudadanos extranjeros detenidos en Salinas hicieron presuntos negocios ilegales con la compra y venta de insumos médicos. Diego Cuenca nos actualiza este caso. Los 2 extranjeros que fingían ser agentes de la DEA durante la pandemia se habrían dedicado a hacer negocios en Quito, donde adquirían insumos médicos como mascarillas y pruebas rápidas de COVID-19. Se trata de un israelí y un australiano que ofertaban sus productos por WhatsApp, enviándoles fotos a sus clientes. Por ejemplo, en esa imagen se observa al australiano rodeado de decenas de cajas, en donde presumiblemente habría 1,5 millones de mascarillas. Esos productos los cargaba en ese camión para hacer las entregas. Solo en uno de sus negocios habrían recibido más de $44,000 en efectivo dentro de su departamento. Pero los extranjeros también compraban pruebas rápidas de COVID-19 y en fotos mostraban decenas de fajos de billetes de $50 con los que pagarían por esos productos. Tanto el israelí y el australiano cumplen prisión preventiva en una cárcel de Guayaquil, luego de ser capturados el pasado 1 de junio en Salinas, con más de $100,000 en efectivo en su poder y otros 200,000 que tenían en una caja fuerte en un departamento de la provincia de Santa Elena. Héctor Vanegas, abogado del ciudadano australiano, asegura que quisieron colaborar con la justicia, pero no les dieron paso para someterse a la cooperación eficaz, porque la instrucción fiscal ya cerró. Mis clientes operaban de intermediarios en la venta de los insumos y suscribieron o materializaron la venta en Guayaquil. Y esta venta
También el dinero que se contó de esta venta, estamos hablando de $300.000, no es poco, está grabado. Y está en un celular dentro del proceso, un celular que nunca se explotó y un celular cuya información fue dicha a la fiscal desde el día 1 de la detención. Los extranjeros están siendo procesados por falsificación y uso doloso de documentos falsos, por enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada, y durante esta semana se abrió un cuarto proceso por asociación ilícita. Desmantelan un laboratorio clandestino de drogas en la provincia de Sucumbíos. Militares y policías intervinieron en estas instalaciones que habían sido adecuadas estratégicamente para refinar las sustancias. Se trata de un laboratorio clandestino en el que procesaban todo tipo de sustancias ilícitas. Entre la espesa vegetación habían improvisado este centro de operaciones para refinar droga. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional encabezaron este operativo que se desarrolló en el sector de Nueva Santa Rosa del cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Con mucha cautela, los uniformados recorrieron este punto ubicado estratégicamente en medio de la selva. Entre las evidencias decomisadas había tubos de ensayo, cocinas industriales y cilindros de gas. Tras la intervención, los militares y policías destruyeron estas instalaciones. Durante los últimos años, las autoridades han realizado otros hallazgos similares en la frontera con Colombia. Cerca de 1 tonelada de marihuana fue decomisada en Tulcán, provincia de Carchi. El Ministerio de Gobierno informó que la droga fue encontrada en un inmueble que serviría como centro de acopio. Los paquetes de la marihuana registraban el logotipo de una manzana similar a las marcas que portaban los bloques de droga incautados el pasado martes en Quito. En las próximas horas se darán más detalles de este cargamento incautado. Delincuentes usaban inhibidores de señal para robar a conductores de camión. Según la policía, estos aparatos electrónicos son utilizados en las cárceles para impedir las comunicaciones vía teléfonos celulares. Merlin Ochoa nos informa además que una banda de asaltantes fue capturada. Es el momento en el que la policía neutraliza a una banda dedicada al robo de camiones que circulan a lo largo de las vías que conectan a Guayaquil con la provincia de Los Ríos. Según las investigaciones de la policía, esta organización se aprovechaba de las carreteras con poca iluminación y ahí encendían un inhibidor de señal muy parecido a los que usan en las cárceles del país. Puede ser utilizado para que en su momento, como era la intención, el GPS del camión no sea localizado. También corta las señales a todos los teléfonos celulares y eso limita y dificulta en este caso un seguimiento, una vigilancia o una actuación en flagrancia por parte de la policía. 7 personas fueron capturadas y serán investigadas por los delitos de asalto, robo y asesinato. El monto del último atraco ascendería a $100.000. Se logró incautar 2 vehículos en los que se transportaban estos ciudadanos, liderados por alias Pantera, y 2 armas de fuego con varias municiones. La mayoría de los detenidos tienen antecedentes penales y todos fueron trasladados a la cárcel de Guayaquil. Un niño de 8 años fue hallado sin vida por su madre en el sur de Guayaquil. Aparentemente el menor de edad se ahorcó luego de que su progenitora le impidió manejar videojuegos hasta altas horas de la noche. Ante este caso, un especialista da recomendaciones a los padres para identificar comportamientos suicidas. En una de las habitaciones de esta vivienda, ubicada en la cooperativa Carlos Guevara, en el sector de Fertiza, en el sur de Guayaquil, fue hallado sin vida un niño de 8 años. Según información policial, la madre descubrió el cuerpo de su hijo cuando lo fue a despertar. Se acerca, encuentra que ya su temperatura corporal había disminuido drásticamente, lo cual llama para pedir auxilio y lo único que hacen es mover el cuerpo hasta un sofá y en la viga se encontraba una sábana que aparentemente sería el objeto que utilizó de medio para la muerte. Francisco Hernández, jefe de la DINASET, da más detalles sobre la autopsia practicada al menor de edad. Se nos ha informado que la causa de muerte es una asfixia, no estaría relacionada directamente a una muerte autoprovocada. La prohibición de su mamá para usar videojuegos habría motivado al pequeño a suicidarse. Para la psicopedagoga Angie Espinosa Tandazo, debido a la pandemia es importante evaluar el estado emocional de nuestros hijos, ya que la interacción cambió drásticamente. Es decir, si el niño está aislado, si ya no juega como antes, si está más triste de lo normal, lo cual me está dando indicadores, si tiene algún tipo de ansiedad, si manifiesta alteraciones.
y evaluar los juegos que utilizan en casa. Si estos juegos son dañinos o causan violencia a su entorno. Los familiares no se pronunciaron y sepultaron el cuerpo del niño de 8 años en el cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil. Seguimos informando. En una ceremonia muy especial, 45 perros de la policía se retiraron después de haber servido durante varios años. Carlos Luis Carrillo asistió a este despedida y nos cuenta las historias de algunos canes condecorados por su valiente labor. Él es Peto, un pastor belga que fue adiestrado por la policía para rastrear restos humanos en zona de desastre. Hoy se retira de la institución después de haber cumplido 10 años de servicio. Para su guía, Luciano Cajamarca, Peto es más que un perro. Es su compañero con quien ha logrado recuperar los cuerpos de decenas de personas en todo el país. Labor que fue condecorada en más de una ocasión. Terremoto de Pernas, el 16 de abril del 2016, Peto logró con éxito la localización de 8 víctimas de los escombros. Entonces es un trabajo que mi perito ha dado tanto al país, a la institución. Desde hoy, Peto será parte de la familia de Luciano, quien lo adoptó. En su etapa de retiro de descanso vamos a vivir momentos más bonitos. Chester también se despide de la institución. Trabajó en la unidad antinarcóticos durante casi 10 años y evitó que miles de kilos de droga ingresen al país por los puertos y aeropuertos. Entre lágrimas, la sargento Erika Taipicaña lo despide antes de que se vaya con su nueva familia adoptiva, que tuvo que cumplir ciertos requisitos para llevárselo. Son sentimientos encontrados, porque a la larga no es como un animal simple o un perro simple, sino es parte de uno. Como ellos, 43 canes más se retiran para tener una vida civil y ser parte de varios hogares donde se espera que los reciban como verdaderos héroes, pues han demostrado valentía durante su vida policial. Me siento la verdad muy orgulloso de poder contar en mi hogar con un nuevo miembro que está lleno de tanto trabajo, tanto sacrificio y esfuerzo para nuestra sociedad. Son canes que ofrecieron gran parte de su vida al servicio de la comunidad y que hoy abandonan la policía con honores. Es todo en las noticias de esta hora, Pedro. Así es, Denise, amigos, gracias a todos por su sintonía. Televistazo retorna esta noche a las 7. Los esperamos.